Hoy nos adentramos en un caso verdaderamente escalofriante. Un caso que dejó una cicatriz imborrable en la conciencia colectiva. Antes de comenzar, si deseas apoyar este canal, no olvides suscribirte y mantenerte activo. Tu apoyo es fundamental para seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas. Ahora sí, entremos en esta tragedia. Existen muchas razones por las que una relación puede transformarse en un triángulo amoroso. Una de las más comunes es la pérdida gradual de la conexión emocional y la pasión. Cuando el amor comienza a desvanecerse, hay quienes buscan encender esa chispa perdida en otro lugar. En la mayoría de los casos, una de las personas involucradas ni siquiera sospecha lo que realmente está ocurriendo. Esta clase de situaciones suelen surgir en momentos de crisis personal o como una forma de venganza. Sin importar la causa, lo cierto es que este tipo de dinámicas provocan un desgaste emocional profundo y pueden terminar destruyendo más de una vida. El nombre de Meredith Sullivan estremeció a todo un país. Su historia se convirtió en uno de los casos más comentados del año 2018. Meredith Sullivan, más tarde conocida como Meredith Chapman, nació el 17 de enero de 1985 en Newark, Delaware. Era la menor de 3 hermanos, hija de Andrew y Faye Sullivan. Creció rodeada de afecto y cuidados, especialmente de parte de sus hermanos mayores, Thomas y Jessica, quienes la adoraban y disfrutaban cada momento junto a ella. La familia Sullivan vivía con comodidad. Andrew y Faye se aseguraron de brindar a sus hijos una educación de primera y les fomentaron el desarrollo de sus talentos personales. Pero a pesar de esa aparente estabilidad, la vida de Meredith dio un giro inesperado cuando aún estaba en la secundaria. Sus padres tomaron la decisión de separarse. El divorcio se dio de forma civilizada, sin grandes conflictos ni batallas legales. Andrew y Faye siguieron siendo padres presentes, comprometidos con el bienestar de sus hijos. Para Meredith, sin embargo, la separación fue un golpe emocional difícil de asimilar. Aún así, nunca dejó de sentirse amada ni respaldada. Desde pequeña, Meredith fue una joven carismática, de buen corazón y muy sociable. Se ganaba fácilmente el cariño de quienes la rodeaban. Su carácter alegre y su forma de ser encantadora la convirtieron en una figura querida entre sus compañeros. Académicamente, era brillante. Aprendía con rapidez, mostraba curiosidad por todo y no dudaba en tomar la iniciativa. También tenía una vena artística muy marcada. La pintura fue desde temprano una de sus grandes pasiones. Pero su talento no terminaba ahí. Era atlética, destacaba en gimnasia rítmica y en baile de salón. Más adelante, en la preparatoria, se dedicó al porra y llegó a convertirse en capitana del equipo. Desde joven, Meredith fue una persona enfocada, segura de sí misma y determinada. Luchaba por alcanzar sus metas con esfuerzo y disciplina, pero sin dejar de lado la honestidad y el respeto hacia los demás. Esa actitud le ganó la admiración tanto de sus profesores como de sus compañeros. Tras graduarse de la preparatoria, ingresó a la Universidad de Delaware, donde eligió estudiar comunicación corporativa y ciencias sociales. Se adaptó con rapidez a la vida universitaria y pronto destacó por su desempeño académico, lo que le valió una beca por mérito. Continuó practicando porra, dio conferencias sobre el tema, y además participó en obras de teatro universitarias, jugó tenis y siguió bailando. En su penúltimo año, Meredith consiguió una pasantía en una estación de radio en Filadelfia. Allí trabajó en un área emergente, la gestión de redes sociales. Aquella experiencia terminó siendo clave en la consolidación de su vocación profesional. Y no tardó en involucrarse en un grupo estudiantil de élite, donde pronto ocupó un rol destacado. Estaba trazando, paso a paso, el camino hacia una carrera prometedora. Para su proyecto final, eligió una temática ambiciosa: el camino de Joe Biden. Produjo un documental que recibió gran reconocimiento y fue incluso nominado a un premio Emmy regional. Gracias a ese trabajo, se le abrieron puertas en el mundo de los medios y la comunicación. En 2007, Meredith se graduó con honores y comenzó a trabajar como asistente de relaciones públicas para el congresista Michael Castle. Su intención era clara: abrirse paso en el ámbito político. Pronto se sumó a la campaña electoral del ex ejecutivo financiero Chip Flowers. Su ambición, ética de trabajo y energía le permitieron avanzar rápidamente.
Se desenvolvía con soltura en entornos de alta exigencia y siempre buscaba superarse. Fue durante sus años universitarios que conoció a Luke Chapman, un joven un poco mayor que ella y también egresado de la Universidad de Delaware. La conexión entre ambos fue inmediata. Tenían mucho en común: inteligencia, metas claras, una fuerte vocación de servicio. Luke, al igual que Meredith, apostó por una carrera política y llegó a ocupar un lugar en el Consejo de la Ciudad de Nueva York. Durante un tiempo, sus trayectorias profesionales avanzaron en paralelo. Ambos lograron reconocimiento, estabilidad y buenos ingresos. Tras casarse, compraron una casa espaciosa en Fairfield Crest, un vecindario exclusivo y tranquilo. Todo parecía perfecto desde afuera, pero como veremos, la imagen de felicidad que proyectaban ocultaba un oscuro y trágico desenlace. Meredith y Luke decidieron aplazar la idea de formar una familia. En lugar de ello, centraron todas sus energías en construir carreras sólidas en el mundo político. Adoptaron a un Golden Retriever, al que llamaron Indy, y lo cuidaban con una devoción que muchos reservarían para un hijo. Pasaron los años, y Meredith sintió la necesidad de un cambio. Dejó atrás el entorno político para emprender un nuevo rumbo: la educación. Obtuvo una maestría en esa disciplina y regresó a su alma mater, la Universidad de Delaware, donde comenzó a impartir clases de relaciones públicas y marketing digital. Su enfoque iba más allá del aula. Diseñaba estrategias de interacción en redes sociales, investigaba métodos emergentes de comunicación y participaba activamente en distintos comités universitarios. Para el año 2013, Meredith había sido nombrada directora de marketing en la universidad, sin abandonar su labor como docente ni su producción académica. Era admirada por colegas y estudiantes por igual. Su inteligencia, profesionalismo y entrega total al trabajo no pasaban desapercibidos. Luke también continuaba ascendiendo. Trabajaba jornadas interminables, tomaba con seriedad cada responsabilidad que se le asignaba. Pero a medida que ambos se sumergían en sus respectivas trayectorias profesionales, el tiempo compartido comenzó a escasear. Poco a poco, sin drama, sin escándalos, la distancia creció entre ellos. La chispa se apagó. Lo que alguna vez fue una unión llena de sueños, se transformó en una convivencia funcional. Ya no hablaban de hijos. Vivían en la misma casa, pero como compañeros de piso más que como esposos. Cada uno gestionaba sus propias finanzas, sus propias rutinas. No había discusiones, no había peleas, y en eventos sociales, seguían apareciendo juntos, con sonrisas bien ensayadas. Nadie sospechaba lo que realmente sucedía tras las puertas cerradas de su hogar. En 2016, Meredith sintió de nuevo el llamado de la política, pero esta vez, no como asistente, sino como protagonista. Con decisión, lanzó su campaña como candidata para representar al Distrito 8 de Delaware, enfrentándose directamente al senador en funciones, Dave Sakola. Su candidatura atrajo apoyo, entusiasmo, y tenía posibilidades reales de ganar. Pero al final, perdió por un margen mínimo, menos del 5%. Una derrota cerrada, pero devastadora. Meredith regresó entonces al ámbito académico. Redobló esfuerzos, se enfocó en su crecimiento profesional. Y en 2017 tomó una nueva decisión: contratar un director creativo que la asistiera en las labores de marketing. Publicó la vacante en línea, y las solicitudes no tardaron en llegar. Entrevistó personalmente a cada aspirante, pero uno llamó particularmente su atención: un hombre de 49 años llamado Mark Gerardo. Tenía todo lo que buscaban: experiencia, credenciales, habilidades. Durante la entrevista dejó una fuerte impresión, y aceptó comenzar de inmediato. Mark vivía entonces en Carolina del Norte, pero estaba dispuesto a mudarse por el puesto. Llevaba casi 25 años casado con una mujer llamada Jenny Gerardo. Por el momento, ella permanecería en su ciudad natal, encargándose de vender la casa y cerrar compromisos antes de reunirse con él. Mark Gerardo era un hombre reflexivo, culto, con una sólida trayectoria en marketing. Desde el primer día superó todas las expectativas. Con Meredith, desarrolló una relación laboral fluida y una conexión inesperada. Aunque ella era 16 años menor, se entendían sin necesidad de muchas palabras. Ambos seguían legalmente casados, pero aquello pronto se volvió irrelevante. Meredith,
cada vez más distante emocionalmente de Luke, se refugiaba en su trabajo. Su matrimonio era ya una sombra, una costumbre. Mark, por su parte, venía de una relación aún más larga, 2 décadas y media de vida con Jenny. Pero en este nuevo capítulo profesional, algo empezó a cambiar. La cercanía surgió sin plan alguno. Trabajaban codo a codo, compartían ideas, decisiones, y sin darse cuenta, comenzaron a compartir también emociones. Mark no solo era competente, confiable y eficiente, era una presencia serena. Y para Meredith, eso significaba mucho. En medio de su agitada rutina, casi no le quedaba tiempo para amigos, familia, o siquiera una conversación significativa. Su esposo era un extraño, pero con Mark se sentía segura, escuchada, comprendida, y entonces bajó la guardia. Apenas 2 semanas después de que Mark se mudara a Newark, Meredith le propuso verse fuera del trabajo. Una salida informal, solo para relajarse y hablar en otro ambiente. Eligieron un bar tranquilo, donde podían conversar sin distracciones. Aquella noche, Mark se abrió como nunca antes. Le contó su historia. Mark Gerardo nació en 1968, el mayor de los hijos de Leonardo y Esther Gerardo. Sus padres eran estrictos, profundamente religiosos. Criaron a su numerosa familia bajo normas férreas, con una disciplina inflexible y una expectativa clara: obedecer sin cuestionar. Desde joven, Mark aprendió el valor del esfuerzo. Siempre fue disciplinado, meticuloso y destacaba en sus estudios. A los 18 años, conoció a quien más tarde sería su esposa, Jenny Cox. Ella tenía 16, trabajaba como mesera en un restaurante de comida rápida. Mark, cautivado por su presencia, comenzó a frecuentar el local solo para verla, pero nunca se atrevió a hablarle. El temor al rechazo le ganó. Con el tiempo, Jenny y su familia se mudaron a un pueblo vecino, y el contacto entre ellos se perdió por años. Fue en 1990 cuando el destino los cruzó de nuevo. Esta vez en un centro comercial, donde Jenny trabajaba como vendedora. Mark sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Pero otra vez, la timidez lo paralizó. Esta vez fue Jenny quien dio el primer paso. Ella lo invitó a salir, y así comenzó todo. Su relación avanzó rápidamente. En 1992, Mark le propuso matrimonio. Jenny aceptó sin dudar. Menos de un año después, se casaron. Se establecieron en Indianápolis, Indiana, donde compraron una casa y comenzaron una vida juntos. Mark, con un título en diseño gráfico, consiguió un buen empleo. Jenny trabajaba como agente inmobiliaria. Llevaban una vida cómoda, estable, sin sobresaltos. Aunque nunca tuvieron hijos, adoptaron 3 perros, a los que cuidaban con el mismo cariño que a una familia. Ante sus vecinos, amigos y conocidos, los Gerardo eran una pareja modelo. Amorosos, unidos, sin discusiones públicas, sin escándalos. Un matrimonio tranquilo, sólido, ejemplar. Pero nada es eterno. A mediados de los 2000, luego de más de 20 años juntos, las grietas comenzaron a aparecer. En ese tiempo, Mark perdió a sus 2 padres con poca diferencia entre una muerte y otra. Un golpe emocional devastador. Al mismo tiempo, Jenny atravesaba un momento crítico en su vida profesional. Había invertido grandes recursos en iniciar su propio negocio, y fracasó. La presión financiera y emocional fue demasiada. La pareja tomó una decisión drástica. Vendieron su casa y se mudaron a Greenville, Carolina del Sur, buscando un nuevo comienzo. En su nuevo hogar, Mark encontró rápidamente trabajo en el área de marketing. Jenny, en cambio, optó por quedarse en casa mientras buscaba la oportunidad correcta. En ese periodo, viajaron juntos, compartieron más tiempo, y reconstruyeron su vínculo. Durante 1 año y medio, vivieron lo que describían como una segunda luna de miel. Parecía que habían recuperado aquello que se había perdido. Pero en 2017, Mark volvió a mirar hacia el horizonte profesional. Buscaba un empleo que no solo ofreciera mejor sueldo, sino también mayor satisfacción personal. Fue entonces cuando vio la oferta publicada por Meredith Chapman. La vacante requería mudarse a otro estado. A él no le preocupó. Estaba acostumbrado a los cambios. Mark se trasladó primero. Tenía que comenzar de inmediato. Jenny se quedaría atrás unas semanas,
encargándose de vender la casa y resolver los últimos asuntos. Planeaba reunirse con él en Newark poco tiempo después. Aquella noche en el bar, Mark le contó todo a Meredith. Sus orígenes, su historia con Jenny, sus pérdidas, sus miedos. Meredith lo escuchó, en silencio. Luego, fue ella quien se abrió. Compartió sus logros, su carrera, y la lenta agonía de su matrimonio. Ambos comenzaron a reconocerse en el otro, a verse reflejados. Era como si se conocieran desde siempre. La confianza surgió sin esfuerzo. La complicidad se instaló de forma natural. Permanecieron en el bar hasta tarde. Luego, fueron juntos al departamento de Mark. Esa noche, la pasaron juntos. Desde ese instante, nació una relación secreta, privada, oculta a los ojos de todos. Comenzaron a verse regularmente, en silencio, lejos del ruido del mundo. Usualmente en el apartamento de Mark, mientras Jenny aún no llegaba a Newark. Para Meredith, no había barreras. Su matrimonio con Luke era una farsa, una formalidad vacía. Ambos habían tomado caminos separados hacía mucho. Pero para Mark, era diferente. Durante 25 años, había sido fiel. Nunca había roto sus votos. Y sin embargo, se estaba enamorando de Meredith. Una mujer más joven, sí, pero con la que sentía una conexión intensa, única. Además, ella también seguía legalmente casada. A pesar de todo, siguieron adelante. Incluso después de que Jenny finalmente se mudó a Newark, el vínculo entre Mark y Meredith no se rompió. Desde el principio, Jenny sintió que algo no estaba bien, como si otra mujer ya hubiera pisado su nueva casa. No confrontó a Mark de inmediato. Prefirió observar, reunir indicios, confirmar sus sospechas. Mark comenzó a quedarse tarde en la oficina con frecuencia. Se mostraba distante, evasivo. Cuando Jenny le preguntaba, él se excusaba con el cansancio, con el exceso de trabajo. La intimidad entre ellos desapareció casi por completo. Esto se prolongó por meses, hasta que Jenny, agotada, le preguntó directamente: ¿estás con otra mujer? Mark lo negó. Lo intentó. Intentó poner fin al romance con Meredith, pero no pudo. La conexión era demasiado fuerte. Después de un breve intento de alejarse, volvieron a encontrarse, en secreto, una vez más. Mientras tanto, Meredith ya había tomado una decisión. Mantuvo una conversación sincera con su esposo, Luke. Ambos acordaron divorciarse de manera pacífica. El matrimonio, hacía tiempo, había dejado de ser una unión emocional, y ahora solo quedaba disolverlo formalmente. Pero en casa de los Gerardo, las cosas estaban a punto de explotar. El 14 de febrero de 2018, día de San Valentín, Jenny enfrentó a Mark. Le dijo, con frialdad, que sabía todo sobre su relación con Meredith. Había contratado a un investigador privado. Las pruebas eran contundentes, fotografías comprometedoras, registros de los lugares donde se veían, evidencia que no dejaba lugar a dudas. Mark, acorralado, intentó justificarse. Le prometió a Jenny que terminaría la relación, que quería salvar su matrimonio. Pero esa promesa se rompió en poco tiempo. Siguió viendo a Meredith, ahora con mayor precaución. Jenny, por su parte, no le creyó ni una palabra. Redobló la vigilancia. Colocó un dispositivo GPS en el auto de Mark y software de monitoreo en su teléfono y computadora. Ya no confiaba. Necesitaba pruebas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Mark descubrió el rastreador escondido en su coche. Entendió que ya no podía evadir lo inevitable. Le confesó a Jenny que estaba enamorado de Meredith, que quería estar con ella, y que planeaba pedir el divorcio. Para Jenny, de 47 años, aquello fue una puñalada al alma. Había pasado casi 25 años junto a ese hombre. Ahora la abandonaba por una mujer más joven, y además su jefa. Y como si fuera poco, Jenny aún no encontraba trabajo en esa nueva ciudad que apenas comenzaba a conocer. Sin ingresos, sin apoyo emocional, sin rumbo, su mundo se desmoronaba. Empezó a perder estabilidad emocional. Se sentía sola, traicionada, al borde del colapso. A inicios de marzo de 2018, Meredith finalizó oficialmente su divorcio con Luke. Ya no tenía ataduras, y esperaba que Mark hiciera lo mismo. Pero él enfrentaba un obstáculo legal. Por ley,
Debía cumplir un mínimo de residencia en su nuevo estado antes de poder iniciar un proceso de divorcio. Apenas se habían mudado. Mientras cumplía ese plazo, Mark dejó la casa que compartía con Jenny y se fue a vivir al departamento de Meredith. Por ese tiempo, ella también renunció a su puesto en la Universidad de Delaware. Estaba a punto de comenzar un nuevo cargo como vicepresidenta y directora de marketing en la Universidad de Villanova, una de las más reconocidas de Pensilvania. Además, había recibido una propuesta para liderar proyectos estratégicos en Ruffalo Noel-Levitz, una firma de consultoría educativa de alto nivel. El 5 de abril, Meredith Sullivan se mudó a su nuevo hogar en Radnor Township, Pensilvania. Poco a poco comenzaba a instalarse. Una semana después, Mark se le unió. Él también había dejado su empleo anterior y comenzaría a trabajar en Villanova, ahora como asistente personal de Meredith. Parecía el inicio de un nuevo capítulo. Un nuevo comienzo, lleno de promesas. Pero en las sombras, una amenaza ya estaba gestándose. Jenny, herida, devastada y sintiéndose desechada, comenzó a trazar un plan. No era un impulso, era algo frío, calculado y profundamente perturbador. El 23 de abril de 2018, Mark y Meredith habían planeado cenar juntos en un restaurante para celebrar su nueva vida. Meredith pasó por su casa primero. Quería cambiarse de ropa. Mark hizo el pedido y la esperó. Pasaron los minutos. Luego una hora. Meredith no llegaba. No respondía llamadas. Y entonces, el mal presentimiento comenzó a invadirlo. Fue en ese momento que empezaron a llegarle mensajes de Jenny. Palabras llenas de rabia, de resentimiento. Le deseaba una vida de miseria. Pero no fue eso lo que lo dejó paralizado. Fue una imagen. Una fotografía tomada desde el interior de la cocina de Meredith. Mark soltó el teléfono. Corrió a su auto. Condujo tan rápido como pudo hasta la casa. El coche de Meredith estaba estacionado en la entrada. A pocos metros, había un Chevrolet negro aparcado. Pero Mark no le dio importancia. Las luces de la casa estaban encendidas. La puerta, entreabierta. Entró. Y entonces, el silencio. Se dirigió directamente a la cocina. Y ahí se detuvo, helado. En el suelo, rodeadas de charcos de sangre, yacían sin vida Meredith y Jenny. Era demasiado tarde. Ambas habían recibido disparos mortales. No hubo tiempo de reaccionar. Mark gritó desesperado y salió corriendo. Los vecinos, alarmados, llamaron de inmediato a emergencias. Al principio, los investigadores consideraron la posibilidad de que él fuera el responsable. Un triángulo amoroso, emociones al límite, todo apuntaba a un crimen pasional. Pero esa teoría pronto se descartó. El arma fue encontrada bajo el cuerpo de Jenny. Solo tenía sus huellas. Fue un acto premeditado, seguido de suicidio. Las autoridades encontraron correos electrónicos enviados por Jenny días antes del incidente, dirigidos a una amiga cercana. El contenido era claro. Estaba planeando algo extremo. La evidencia fue contundente. Jenny había pasado al menos 2 semanas preparando el crimen. Compró un arma, alquiló un auto, consiguió una peluca y elementos para disfrazarse. Investigó por su cuenta la nueva dirección de Meredith, y pasó una semana completa vigilando sus movimientos. Vecinos del vecindario luego recordaron haber visto a una mujer extraña, con peluca, conduciendo un Chevrolet negro. Vagaba por la zona, pero no parecía peligrosa. Incluso Mark la había notado, y asumió que se trataba de alguna residente más. Jenny había estudiado minuciosamente los hábitos de la pareja. Sabía a qué hora solían regresar. Ese día llegó temprano, estacionó su vehículo a unas cuadras, y se dirigió a pie hacia la casa. Forzó su entrada rompiendo una ventana desde el patio trasero. Se deslizó dentro, silenciosa, decidida. Todo indica que su plan era confrontar a Meredith y Mark, acabar con sus vidas, y luego quitarse la suya. Pero las cosas no salieron como lo había planeado. Meredith llegó sola. Durante la investigación posterior, se descubrió un dato inesperado. Meredith había contratado una póliza de seguro de vida aproximadamente 1 año y medio antes. Estaba valorada en $500,000. El beneficiario designado era su ex esposo, Luke Chapman. Cuando el divorcio se concretó, Meredith nunca actualizó ese detalle. Y así, sin intención, convirtió a Luke en una figura clave dentro de la investigación.
Las autoridades debían descartar cualquier posible implicación. Pero no encontraron evidencia. La teoría fue desechada. No había más culpables. No quedaba nadie por detener. La investigación duró pocos días. La policía concluyó rápidamente que la única responsable había sido Jenny Gerardo, y que ya no estaba con vida. El caso fue cerrado sin cargos adicionales. Mark fue exonerado, pero eso no lo libró del juicio público. Los medios lo acosaron. La opinión pública se dividió. Algunos lo defendían, otros lo culpaban. Lejos de esconderse, Mark habló. Dio entrevistas. Se presentó en programas de televisión. Contó su versión de los hechos, sin reservas. Un año después, publicó un libro de memorias. En él relató sus vínculos con ambas mujeres y el desenlace fatal que cambió su vida para siempre. Reveló cómo aquel suceso lo marcó emocionalmente. Admitió que jamás imaginó que la mujer con la que compartió 25 años sería capaz de un acto tan devastador. El libro se convirtió en un éxito de ventas. Fue bien recibido por muchos lectores, pero no por todos. Algunos lo acusaron de lucrar con la tragedia, de explotar el dolor ajeno, de convertir la muerte de dos mujeres en una narrativa personal para vender ejemplares. Y Luke, tras la muerte de Meredith, la familia Sullivan presentó una demanda en su contra, exigiendo la devolución del seguro de vida. Luke se negó a entregar el monto completo. El caso llegó a los tribunales. El juez falló a su favor. Solo se le ordenó devolver el 10% del total a la familia de Meredith. Se concluyó que no existía mala fe de su parte. Meredith simplemente no había imaginado que su vida terminaría así, y por eso, nunca cambió al beneficiario. Tras su fallecimiento, los restos de Meredith Sullivan fueron cremados. La urna fue entregada a sus padres. Jenny Gerardo fue sepultada en su ciudad natal, Fort Wayne, Indiana. Hasta el día de hoy, muchos están convencidos de que Mark también estaba en la lista de objetivos aquella noche, y que, por muy poco, escapó de la muerte. Gracias por acompañarnos en esta impactante historia. Tu apoyo significa mucho para este canal. Si este contenido te pareció valioso, no olvides darle me gusta, dejar un comentario y compartirlo. Tu participación hace una gran diferencia. Nos vemos pronto, en otro caso, igual de oscuro.